Hola, el desarrollo de modelos basados en datos implica tener la capacidad de poder establecer cuál es la generalización de dichos modelos para datos que llevan nuevos y que nunca antes se conocían. Este elemento es fundamental ya que es lo que da confianza en el modelo y hace que en la organización el modelo sea aceptado y sea utilizado. Uno de los elementos cruciales entonces es que tenemos que partir el conjunto de datos en una muestra de entrenamiento, una muestra que permita validar que también estamos capturando la complejidad del proceso, es decir, la estimación de parámetros y que también se capture el proceso generador de los datos y separar otra muestra como tal para poder evaluar el modelo cómo se comportaría en ambientes reales, es decir, ante información nueva, simulando que estamos en la etapa de productivo. Sin embargo, la forma en que partamos el conjunto de datos entre las tres partes que he indicado tienen incidencias radicales. Puede ser, por ejemplo, que por suerte todos los datos bonitos, buenos, que se capturan bien, queden en la parte de entrenamiento. Pero cuando vamos a la parte de pronóstico, el modelo es completamente peligrosísimo, da cosas completamente irreales y por tanto no es factible utilizarlo en productivo. Entonces, desde este punto de vista, es necesario poder realizar la partición de datos y más aún poder realizar muchas particiones de datos y evaluar el desempeño del modelo utilizando técnicas como bootstrapping. En esta lección voy a abordar distintas metodologías que se utilizan dentro de la librería Scikit-Learn para partir los datos. Distintos esquemas, voy a explicar cada uno y voy a enfatizar sus diferencias. Un punto crucial que tenemos que abordar acá es cómo deben particionarse los datos para poder obtener estimativos que nos digan cómo se comporta el modelo ante el mundo real. En esta primera parte, hablemos entonces cómo realizar dicha partición. En este caso entonces tenemos un conjunto de datos, aquí tenemos dos variables explicativas, x1 y x2, tenemos un valor deseado y finalmente un valor pronosticado. Este es el que calculamos con el modelo. Usualmente el conjunto de ajuste, o el conjunto para entrenamiento, está conformado por la porción de datos negros y datos rojos, y usualmente el testing se deja como verde. Sin embargo, esta aproximación tiene un problema que es el siguiente. ¿Cómo hacemos entonces para tomar decisiones de complejidad del modelo con los datos para poder utilizarlos después y tener confianza de que si el modelo es robusto ante esos datos, igual se comporte robusto ante el mundo real cuando lo tengamos en productivo? En ese sentido, entonces, el conjunto de datos se suele partir en tres partes. Esta primera parte, los negros y rojos, es lo que usualmente se conoce como conjunto de entrenamiento. Y el verde es el que se conoce entonces como conjunto de pronóstico o forecasting. Realmente esta parte de acá, los negros y los rojos, tenemos que partirlos en dos. Una parte negra, que es con la cual estimamos los parámetros del modelo. Esta parte tiene que ver con la calibración, cómputo de derivadas y demás elementos que implican la estimación. Y el rojo tiene que ver directamente con la parte de generalización y se conoce también en este momento como conjunto de testing o conjunto de prueba. Entonces, si vamos al caso de un polinomio de grado n, los coeficientes del polinomio se calcularían con la parte negra. La decisión de cuál es el grado óptimo del polinomio se tomaría con la parte roja. Y una vez tenemos el modelo listo y calibrado y lo hemos seleccionado, utilizaríamos la porción verde para poder mirar cómo se comportaría el modelo ante datos que nunca se han visto, y esto nos daría entonces una idea de cómo el modelo se comporta en el mundo real, qué tan robusto es. Este es un tema fundamental porque aquí viene una pregunta que es importantísima. ¿Cuántas empresas, cuántas personas tienen confianza en el modelo que estiman? Es decir, si tú fueras y vendieras tu casa y recogieras un efectivo e hicieras modelos de pronóstico de comportamiento de bolsa, ¿cuántos de las personas que están viendo este video estarían tranquilas en coger ese dinero e ir a jugar, a hacer en la bolsa con acciones con el fin de incrementar sus utilidades?
Muchos me van a decir que no, yo estoy casi seguro que el 100%. Esto es lo que pasa cuando llevamos en la realidad un modelo productivo. ¿Cuánta confianza necesitamos? Entonces, de ahí que precisamente este conjunto es el que nos va a mostrar realmente cómo se comporta el modelo en situaciones reales. Ese es el punto crucial y, repito, utilizamos la parte de arriba para tomar decisiones respecto a estimación de parámetros y generalización. Esta parte completa, rojo más negro, usualmente es lo que se conoce en muchos libros, muchos papers, como conjunto de entrenamiento y este como conjunto de prueba, aunque realmente serían conjunto de fitting, conjunto de testing y conjunto de forecasting como tal. Para que podamos evaluar distintas formas de partición de datos, debemos entonces generar una muestra aleatoria. En este caso, vamos a utilizar una muestra que está conformada por los X y los Y. Son simplemente dos listas que van desde el 0 hasta el 19 y simplemente nos van a permitir ejemplificar el proceso de partición de datos como tal. La forma más simple de partición de datos es Train Test Split. Básicamente lo que se hace es que se parte el conjunto de datos únicamente en dos conjuntos, uno para calibrar modelos y otro para probarlos. En este caso, entonces, aquí tenemos en la celda 3 el ejemplo de esta función como tal. Se importa en la línea 4 de scikit-learn en la parte de model selection como tal. Esta entonces recibe X, que es los datos originales, la matriz de datos de entrada variables independientes, la salida y cómo hace el tipo de partición. Puede ser un entero o un flotante. Si es flotante, es un porcentaje como tal de los datos. Si es entero, es la cantidad de muestras en que se va a tomar para test. Para poder reproducir los resultados, se le entrega un generador de aleatorios, una semilla como tal, para que siempre se produzca la misma partición. Aquí lo aplicamos a los datos que tenemos arriba y vemos entonces que el train es la lista de elementos de X tomados en desorden como tal. 15, 1, 8 son los patrones como tal. El JTrain es 15, 1, 8, 5, etc. Y el test es únicamente dos patrones, 0 y 17, los cuales no aparecen en esta muestra de datos. Esta partición es la más común que se utiliza en muchos modelos como tal, donde no se requiere hacer técnicas más avanzadas de estimación como el bootstrapping o otras técnicas como K-fold. La siguiente técnica que vamos a ver es K-fold cross validation. Esta técnica se utiliza mucho con la parte de bootstrapping y validación cruzada. En este momento entonces lo que tenemos es la muestra de datos conformada por la porción roja, la negra y la verde. La verde la vamos a reservar para poder validar el modelo en productivo y tenemos entonces toda la parte de arriba que componen la negra y la roja. En este caso, este K, la K como tal, indica que el conjunto de datos se va a partir en K grupos. Aquí tenemos entonces que ese es el primer grupo, aquí tenemos el segundo grupo y así sucesivamente hasta que llegamos al último grupo. En esta técnica lo que se hace es que la primera muestra se obtiene al eliminar la porción roja, que es el primer grupo de esta primera muestra, entrenar con los negros y utilizar el rojo para validación. Esto implica entonces que para esta parte tendremos un estimativo del error de generalización, que es lo que queremos mejorar. En la segunda muestra tomamos únicamente los negros y sacamos el rojo para la parte de estimación de parámetros del modelo. Esto es entonces, eliminamos el segundo grupo. Con este calculamos entonces la parte de generalización. Avanzamos hasta que llegamos al último grupo, el grupo K. Este grupo se elimina y con los primeros grupos estimamos parámetros del modelo y con el rojo estimamos generalización. Cuando hemos hecho esto entonces y tenemos el modelo listo, podemos entonces utilizar la porción verde para poder estimar la generalización total del modelo en condiciones reales. Aquí tenemos entonces un ejemplo de su implementación. De scikit-learn importamos K-fold.
Aquí creamos el objeto, le vamos a decir que vamos a tener tres grupos como tal. Hacemos un ciclo for. Esta función split lo que hace es que devuelve la porción de entrenamiento y la porción de text como una tupla. Son realmente dos vectores en nuestro caso particular y dentro de este ciclo entonces la imprimimos. Al ejecutar la celda entonces vemos que tenemos tres grupos. El primer grupo, esta es la porción utilizada en la parte de entrenamiento y esta es la porción utilizada en la parte de testing. Para el siguiente grupo, esta es la porción utilizada en la parte de entrenamiento y la siguiente es la parte de testing y así sucesivamente. Noten entonces que acá el conjunto de validación va del 0 al 6, continúa del 7 al 13 y del 14 al 19. Entonces tenemos tres valores posibles, tres aproximaciones para validación y tres aproximaciones posibles para la parte de entrenamiento. La siguiente aproximación consiste en aplicar repetidamente kfold. Entonces, en esta función que tenemos acá, lo que se hace es que se le indican los mismos parámetros que tenemos en kfold, pero adicionalmente le decimos cuántas veces se hacen las repeticiones. En este caso vamos a hacerlo 2 veces. Imprimimos y noten acá entonces que se generan más conjuntos de datos que difieren en la estructura que están organizados los datos como tal. En esta primera parte noten el conjunto de testing son los grupos ordenados, los elementos ordenados 0 al 6, 7 al 13. En esta parte están desordenados y se generan muchos grupos posibles. Aquí tenemos entonces esa estrategia que permite generar muchos más grupos a partir de kfold, simplemente generando particiones aleatorias de los datos y generando los grupos de esa manera. En algunos modelos es inviable partir el conjunto de datos en muchos subconjuntos, en muchas particiones y evaluar el correspondiente modelo. Eso se debe a que el proceso de estimación de parámetros puede ser muy costoso y por tanto requeriría mucho tiempo, como es el caso de los modelos de redes neuronales artificiales. Entonces, se han diseñado esquemas alternativos. En esta parte de acá vamos a ver leave one out, perdón. En este caso vamos a ver entonces leave one out, que consiste en dejar un solo patrón por fuera y evaluar con el resto. Pasemos entonces al método. En este caso entonces tomamos la muestra de datos, tenemos el training y el forecast, dejamos el primer patrón por fuera, es decir, si tenemos 100 patrones, tomamos el primero, lo dejamos por fuera y entrenamos del 2 al 100 y evaluamos en la parte de testing este rojo únicamente. Para la siguiente, devolvemos el primer patrón a la muestra de datos, tomamos el segundo, lo dejamos por fuera y entrenamos con el 1, el 3 y de ahí en adelante hasta el 100. Una vez entrenado, utilizamos el 2 para evaluar que también se generaliza o testing como tal. Y así continuamos hasta llegar al patrón 100. Es decir, entrenamos del 1 al 99 y evaluamos generalización con el 100. Para invocar la función entonces llamamos leave1out, que es esta que tenemos acá. Creamos el modelo LOO y le decimos que haga un split de los datos. Noten entonces que se puede apreciar claramente acá en esta columna el patrón que queda por fuera. Y acá en la muestra que se utiliza para entrenamiento, básicamente se está eliminando ese patrón. Es así como acá arranca de 1 y va hasta 19 y se saca el 0. En esta parte tenemos el 1 por fuera y aquí vamos del 0, 2, 3, 4 y así sucesivamente. También es posible que en vez de dejar un solo patrón por fuera, se dejen varios. En este caso, cuando dejamos pet patrones, obtenemos el método de leavePout. Aquí entonces estamos diciendo que vamos a generar el método leavePout, que es importado acá de model selection, y le decimos que deje 3 patrones por fuera. Aquí simplemente hacemos un conteo hasta 10 para mostrar las primeras 10 iteraciones solamente debido a la cantidad de combinaciones. Noten entonces que acá en la salida dejamos
0, 1 y 2 por fuera. Es decir, entrenamos del 3 al 19 y utilizamos esos 3 para validar. Después 0, 1, 3, es decir, devolvemos el 2, 0, 1, 4, 0, 1, 5, 0, 1, 6, 0, 1, 7, 0, 1, 8 y así sucesivamente. Después será 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5 y así sucesivamente. Noten entonces que la cantidad de grupos que podemos obtener es muy grande y por eso tenemos acá este if que muestra únicamente los 10 primeros. Como hemos visto, en esta parte estamos haciendo un particionamiento ordenado. Sin embargo, es posible también realizar un particionamiento aleatorio de los datos. Y en ese caso tenemos el shuffle split. Aquí le vamos a decir que en este shuffle split vamos a tener 3 particiones. Se va a reservar el 25% de los datos para testing y se le puede dar una semilla del aleatorio para que siempre genere las mismas secuencias. Aquí entonces imprimimos todos los elementos. Noten entonces aquí tenemos el 25%, aproximadamente 5 datos, 18, 1, 19, 8 y 10 para la parte de entrenamiento. Noten que no hay repetición entre elementos para la partición como tal, pero cuando pasamos al siguiente grupo, sí se pueden dar repeticiones como tal entre los elementos. En este caso, observen que aquí está el 18 y aquí también está el 18. El 11 acá y el 11 acá. Y pueden darse más repeticiones como tal. Este método es importante en otras metodologías, sin embargo, se prefieren utilizar cross validation, K-fold, cross validation como tal, o leave one out. En el caso de modelos de clasificación particularmente, debemos asegurarnos que la distribución de las clases en el conjunto de entrada debe ser similar para la muestra de entrenamiento y la muestra que utilizamos para validar como tal. No tiene mucho sentido que, por ejemplo, los casos positivos de cáncer queden todos en el entrenamiento y no quede ninguno en la parte de salida. En este caso, entonces, recurrimos a ese Stratified K-fold, que lo que hace es que básicamente garantiza la distribución de los casos en ambos conjuntos. En este caso, entonces, necesitamos definir el XK, las entradas y la correspondiente salida como clases. Le decimos que hagamos la partición en 3 conjuntos y acá hacemos el split propiamente. Esta función nos devuelve un train y un test, que es lo que estamos imprimiendo en la parte de abajo, y noten entonces que se intenta mantener la proporcionalidad en las clases de salida respecto al porcentaje de casos que hay en una muestra respecto a la otra como tal. Es decir, si aquí tenemos el 40% de casos positivos, aquí se intenta mantener también el 40% de casos positivos. A continuación voy a presentar un caso de aplicación en el cual vamos a aplicar leave one out para estimar la generalización de un modelo. En este caso entonces aplicamos los datos del polinomio, el proceso generador de datos, y vamos a estimar el error de predicción y el error de generalización usando leave one out como tal. En la primera parte vamos entonces a generar los datos. Vamos a utilizar el mismo ejemplo de un polinomio de grado n cuando estamos midiendo generalización como tal. Y aquí tenemos el código resumido. En la celda 1 hacemos lo siguiente. Importamos matplotlib y numpy. Fijamos la semilla de los aleatorios. Aquí tenemos la función que estamos aproximando, que es la que genera esta línea punteada que tenemos acá. Sacamos 100 puntos entre 0 y 12 igualmente espaciados para poder graficar la línea punteada. Y con este podemos medir el error de generalización. En la línea 17 sacamos los 16 puntos de la muestra de datos que usamos para entrenamiento. Calculamos el D real y el D de los datos. El D de los datos, que son los 16 puntos, está contaminado por un ruido que es una normal, que tiene media 0 y desviación estándar de 0.05. Esto es entonces el caso que hemos venido trabajando en otros ejemplos de aprendizaje y generalización de datos.
Pasemos entonces a la implementación usando lead one out. En este caso entonces importamos lead one out, creamos el correspondiente objeto en memoria y tenemos dos listas para almacenar el promedio de los errores para la parte de entrenamiento y para la parte de test. En el ciclo for de la línea 9 vamos a utilizar polinomios que van desde grado 1 hasta grado 12. Estas dos listas que tenemos acá, msfitn y mstestn, van a almacenar los valores del error para entrenamiento y para testing para cada grado del polinomio, para el grado actual del polinomio. Entonces, aquí en la línea 16 realizamos la partición de los datos como ya se había indicado en la parte de lead one out. En este caso entonces, como lead one out nos va a devolver son los índices, particionamos los datos en conjuntos de entrenamiento y prueba. En la primera vez entonces va a dejar el patrón con índice 0 por fuera. Con el 1 en adelante estimamos parámetros y con ese 0 medimos generalización. En el siguiente ciclo for dejamos el patrón con índice 1 por fuera y utilizamos 0, 2 y los demás para entrenar el modelo y ese 1 queda para generalización. Aquí entonces estimamos el modelo, calculamos el pronóstico para el conjunto de entrenamiento y el dato de prueba y finalmente en las líneas 29 y 30 computamos el promedio de la sumatoria de errores al cuadrado de esos elementos. Es decir, vamos a generar entonces una lista que contiene la sumatoria de errores al cuadrado para cada punto en el lead one out correspondiente a ese grado n del polinomio. Finalmente, cuando tenemos esa lista, computamos su promedio en las líneas 32 y 33. Es decir, MSFit contiene el error medio de entrenamiento para todos los patrones obtenidos usando lead one out para el polinomio de grado 1, este para el polinomio de grado 2 y este para el polinomio de grado 16. Esta variable mstest se interpreta de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo que hemos obtenido? Ese es el punto crucial. Ahora tenemos que pasar entonces a interpretar los resultados que hemos obtenido con estos cálculos. Lo mejor para ello es que hagamos una gráfica de barras que nos muestre cómo evoluciona el error. Aquí tenemos entonces los valores, aquí van los grados del polinomio, esta es la parte de fit y esta es la parte de test. Noten entonces que por acá para el grado 5 el error es alto en promedio, mientras que el test es bajito. Para el grado 6 son más o menos iguales. Para el 7 este baja un poco en la parte de entrenamiento, cae mucho en la parte del 8. Y acá en la parte 9, aunque el error de ajuste es muy bajito, el error de generalización es muy alto. Desde este punto de vista, entonces, mirando la parsimonia, uno podría estar pensando entonces que el valor óptimo sería un polinomio de grado 6, porque el error de entrenamiento es relativamente bajo y tenemos un valor muy bajo del error de generalización que estamos midiendo con ese patrón que dejamos por fuera. Esta es la técnica entonces del lead one out y cómo se aplica en los modelos. Básicamente, todos los modelos de Machine Learning que vamos a implementar y en la parte de predictiva deben implementar algún tipo de medida que permita establecer una independencia de cómo partimos los datos. Y ese es el valor de esta metodología. Gracias por su atención.